Marta Chapa es una de las pintoras más destacadas de México y cuenta con una trayectoria de 35 años en las artes plásticas, donde además de tener numerosas exposiciones en el país y el extranjero, ha publicado decenas de libros de cocina, otra de las pasiones de su vida. El encuentro con estas pasiones las tuvo durante su infancia en Monterrey al visitar el estudio de pintura y la cocina de dos de sus tías. Búsqueda de colores y sabores que se hicieron obsesiones a lo largo de su existencia. Yo me descubrí artista justo cuando visitaba a mis tías, a dos grandes mujerazas, hermanas de mi padre. Una maravillosa pintora, Cuquita, de apellidos Chapagarza, y la otra Chanita. La primera me descubrió el arte plástico, pero así, en toda su magnitud. Me bastó entrar a su estudio y entender lo que era el arte. Ahí fue el primer encuentro con la magia, con el misterio, con mi esencia misma, con mi vocación, con mi destino. ¿Quién me iba a decir que me iba a marcar tanto una visita, una fugaz visita en ese momento al estudio de mi tía, que afortunadamente se hizo cotidiana y además casi una necesidad el visitarlas con mayor frecuencia, el estar cerca de ellas, de esa fuerza, de esa contundencia, además de esa decisión. Unos seres que determinaron ser. Y a mí eso me emocionaba muchísimo. Cuando uno está niña, pues todo le asombra, pero muchísimo más esos hechos tan contundentes, tan rotundos. Yo no me podía imaginar que existieran mujeres, y sobre todo tan cercanas a mí, a mi esencia, a mi identidad, a mi sangre, que tuvieran esa capacidad de darse, de entrega. Y bueno, pues me siento cada vez más orgullosa porque una fue una gran pintora y desgraciadamente no tuvo en su momento los medios, y además las mujeres en ese entonces pues estaban muchísimo más limitadas, no tenían todo lo que ahora tenemos, que gracias justo a ellas pues tenemos voz y voto y estas oportunidades. Yo las bendigo, les agradezco siempre que tengo oportunidad, y especialmente a estas maravillosas parientes llenas de maestría, de conocimientos. Y bueno, la otra, Chanita, es toda una tradición en Nuevo León, concretamente en Monterrey. Se sabe muy bien que fue la mejor cocinera de Monterrey. No hay quien no sepa de su destreza como cocinera. No había mujer casadera que no pasara por sus aulas, por sus fogones. Y bueno, pues era la autorizada de dar como el pasaporte para que se casaran. Era hermosísimo, la verdad, ver desfilar todas aquellas señoronas, señoritas, llenas de elegancia, de refinamiento. Y bueno, pues para mí era asombrosísimo que se rindieran ante el talento de mis tías, ¿no? Sobre todo de la cocinera que bueno, pues era reconocida en toda la región. Sus pasteles fueron famosísimos, y no solamente era la repostera, la inventora de sabores, la que homenajeaba a Nuevo León, sino también la escultora, porque
cada pastel era una obra de arte. Me recuerda a Leonardo da Vinci, con toda la proporción guardada, claro está, pero esta señorona, esta gran mujer, me enseñó de veras la pasión por los sabores, por lo nuestro, a encontrarle al desierto los sabores, a entender mi tierra, a entenderme a mí misma. Sí, y pues bueno, pues en momentos yo dudaba que tuviera pues esta avidez por expresarme, por sentir la vida y por poderla y por más que poderla, era una necesidad absoluta el expresarla. En su infancia, la creadora evoca que era una niña triste y rara, pero inquieta, a la que le gustaban los libros que leía debajo de su cama, donde también se la pasaba dibujando, actividades que combinaba con los quehaceres de la casa. Y desde chiquitita, en la escuela, en el María Valdés, en donde cursé la primaria, me apodaron así como la niña triste, la niña de las flores, porque era entre nostálgica, reflexiva, un poco o un mucho introvertida, y que siempre estaba dibujando. Y mi madre pues nada menos se preocupaba y hasta me llevó al médico porque decía, ay, algo le pasa a mi hija, no es posible que se la pase dibujando, haciendo monos, como le decían las maestras, y que no tenga esa relación como las demás, como los demás. Entonces, bueno, pues ella no podía entenderlo porque no era lo común, no era lo usual. El que un niñito tuviera estos llamados, ¿no? Y además yo los escuchara. De repente me decía mi mamá, ¿qué estás haciendo, Marta? Yo le decía, mira, mamá, estoy oyendo cómo crece el pasto. Estoy viendo cómo abre una flor. Bueno, pues de haber dicho, esta niñita está loca, ¿no? Que ahora mi madre me dice, sí, efectivamente. Tenía ese temor, ese terror más que temor, ¿no? Pero bueno, pues sí, yo creo que era el balbuceo, el aleteo de esa niña que ya, de ese artista en ciernes que se encerraba en mi alma, en mi sensibilidad, en mi piel, ¿no? En mis sentimientos, en mis emociones. Toda yo era así, era muy, pues muy diferente, muy sensible, muy pronta al llanto. Me emocionaban las conversaciones, me encantaba provocar las historias de mis amigas y luego elaboraba cuentos y fantasías y era una niña rara, singular, diferente. Y además, bueno, pues todo esto se refrendó además con la herencia de mi padre. Y siempre fui inquieta, una chava realmente singular, por llamarme de alguna manera, ¿no? Y que me encantaban los libros. Mi madre a veces me llamaba, yo estaba abajo de la cama leyendo porque era tanta mi voracidad por la lectura que a veces me daba hasta un poco de pena, me llegaba a avergonzar, ¿no? Y bueno, a veces, además, la educación en esas latitudes, y sobre todo en mi casa concretamente, era muy severa. Mi madre era con una mujer muy de disciplina, con los valores que me los inculcaba de una manera muy contundente, muy directa, y entonces, bueno, pues también tenía que participar en lo que se le llamaba, bueno, pues propiamente los quehaceres de mujer, ¿no? Entonces tienes que aprender a tender una cama, a limpiar las hojas de las plantas, que lo hacía y me emocionaba. Sin embargo, lo otro lo sentía lo mío, debo de confesarlo. Así pienso que empecé
a descubrirme, a sentirme. La figura de su padre, Tomás Napoleón Chapa Garza, es muy fuerte y poderosa en la vida de la pintora, que le hizo conocer la flora y la fauna de la región, diferentes sitios de la ciudad como la Alameda Mariano Escobedo y una clase de pintura para niños. Y por otro lado, mi padre tuvo el tino de llevarme a la Alameda, y bueno, era un hombre muy conocedor de la historia de Nuevo León, que estaba muy orgulloso de sus raíces. Nació en Los Herreras, mi madre en Cerralbo, entonces con mucha frecuencia visitábamos sus lugares de nacimiento, de origen, y bueno, pues a oler el orégano, a ver los cabritos, yo me quedaba así azorada ante cómo mataba mi abuelo un cabrito, ¿no? Y además me aterraba, me horrorizaba para hacer la fritada. Yo decía, qué barbaridad, cómo en nombre de la gastronomía se cometen tantos crímenes, pero bueno, pues uno no se explica muchas cosas cuando uno está en esa edad tan chiquilla y pues, no le alcanza la conciencia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también mi padre me inculcó el amor a la lectura, me llevaba a caminar por la Alameda, justo a unas cuadritas de donde está la universidad, me platicaba quiénes habían sido, bueno, pues los grandes hombres de Nuevo León, porque llevaban esos nombres de Padre Mier, de Fray Servando, una serie de cosas que yo decía, bueno, ¿y por qué se llaman así? Porque yo era preguntoncísima, una tras otra, tras otra, tras otra, así como infinitas, mis preguntas nunca terminaban. Y bueno, pues yo nunca le acabaré de agradecer a este ser maravilloso también, mi padre, que un buen día, paseando por ahí, veo a muchos niños pintando. Me acerqué y por supuesto que me quedé así extasiada. Y yo veía así a una serie de jovencitos que estaban pintando árboles y otros así como cosas que yo no podía tampoco acabar de entender qué era lo que querían decir, pero plasmaban sus emociones, ¿no? Entonces yo decía, qué bonito, qué ganas de poderlo hacer. Para Chapa, el conocer a María O'Higgins, esposa de Pablo O'Higgins, uno de los más importantes muralistas de México, abrió otra etapa en su existencia, el inicio de su carrera artística. Recuerdo como si fuera ahorita, sí, no sabes con cuánta alegría, los ojos de una mujer maravillosa, que nunca, nunca los olvidaré, así maravillosa, así con los ojos hermosísimos, limpios, profundos, y me dijo, ay, qué niña tan vivaracha, tan profunda, recuerdo así sus palabras. ¿Qué te atrae? Le dije, la pintura, el arte. Y dijo, ay, qué raro, ¿no? Entonces, a mi padre al siguiente, y le dije, ¿qué días se juntan aquí? Dice, los domingos. Entonces, nada más me quedó a mí eso. Y le dije, ¿puedo venir? Yo podría venir. Bueno, tendrías que inscribirte, en fin, hay una serie de requisitos. Y pues me di a la tarea de investigarlos y al siguiente domingo yo ya estaba tomando clases con María O'Higgins. Así es que ahí se inició mi carrera. Fue el parteaguas. De manera paralela a sus inicios en la plástica, vivió experiencias que la llevaron inmediatamente a ser esposa y madre a temprana edad. Se casó a los 15 y al año estaba embarazada, lo que la enfrentó a esfuerzos y retos que fueron moldeando su personalidad hiperactiva e intensa. Empezaron
pues mis avatares, todas mis luchas, todas estas, todos estos retos que te va imponiendo la vida y que uno también se los va de alguna manera planteando, ¿no? Y siempre he sido una mujer muy intensa, y pienso que algo que a mí me autodefine es la autenticidad. Y yo dije, yo quiero ser, ¿no? Y no sabía exactamente qué, pero yo sentí que tenía una misión en la vida. Y poco a poco, con muchos trabajos, debo de decirte, porque viví en Nueva York, eh, me casé a los 15 años, fui mamá a los 16, iba a cumplir 17, soy mamá de 3 hijos, estudié la preparatoria embarazada, imagínate, muere mi padre cuando yo tenía 17 años, así es que todo en mi vida ha sido esfuerzo, enfrentamientos, intensidad y muy fuerte, ¿no? La vida no ha sido fácil, nada fácil, pero lo importante es que he crecido, que he podido salir avante y que sobre todo que me siento muy plena y que tengo mi conciencia también eh, muy rebosante de bellas experiencias. Por supuesto que siempre hay claros oscuros en la vida de todos, ¿no? Me preguntaría quién no, pero he tenido esa fortaleza. Creo que me han impulsado muchos mis genes norteños, el haber nacido en el desierto, el ser hija de estos grandes señores, el haber sido sobrina de estas mujerazas, de otras tías maravillosas. Y bueno, por supuesto que bendigo todos los días y a todos los seres que me han acompañado, porque yo sé que nunca llegamos solos. Siempre nos acompaña la confianza, el amor de los seres, de los maestros que han creído en nosotros. Y por supuesto que también me han estimulado hasta mis detractores, porque esos nunca faltan, ¿no? Pero bueno, he tenido esa fe en mi trabajo, en todas mis acciones, ¿no? Porque sé que lo hago con toda la vehemencia, con toda mi pasión. Es una mujer de veras que nunca me he puesto una cortapisa en mi vida. Siempre he dado todo y un poco más. Ante esto, Marta Chapa no dejó de estudiar la preparatoria, primero en Monterrey y luego en la capital del país, viviendo sacrificios, desveladas, angustias y sinsabores. Ya bueno, mi vida ha sido así, muy eh, cambiante. De Nueva York me vine a México, de México me volví a ir a Nueva York, a Monterrey, estuve ahí una temporada intentando readaptarme con mi familia, sin embargo no nos acabamos de acoplar, sobre todo, bueno, el que en ese momento era mi esposo, el padre de mis hijas, pero yo estudié en el tecnológico, mi primer año de preparatoria, y bueno, ya decidimos venirnos de nueva cuenta al Distrito Federal y era tal mis deseos de continuar una carrera que me inscribí en la prepa número 6 y con muchísimos sacrificios, no saben cuántos tuve que cursar mi preparatoria, porque realmente con una niña chiquitita, con otra en el vientre,
Bueno, pues era realmente muy inusual, ¿no? Que una señora fuera en esas condiciones a cursar la preparatoria, pero pues, a mí no me importaba. Yo lo que quería era saber, lo que yo deseaba era ser artista y que estaba dispuesta a pagar el precio. No me importaba cuál fuera. Entonces, desveladas, trasnochadas, litros de café, todo lo que tuviera yo de verdad en ese momento de sacrificios, de sinsabores, pues así de verdad, de muchas angustias, de muchos ires y venires, pero no sé ni cómo, ni de dónde saqué esas fuerzas. Ahora digo, qué barbaridad, ¿cómo pude? Pero ahí no termina la historia, ahí empieza. El deceso de su padre, un destacado cirujano de la región, fue un golpe mortal para Chapa, y una manera de trascenderlo fue dejar de lado los sueños de estudiar artes plásticas y dedicarse a la carrera de medicina, que cursó durante 3 años. Realmente para mí fue también un momento muy crucial, fue la muerte de mi padre, que a consecuencia de una infección, y lo sabe mucha gente porque, y sobre todo en nuestra tierra, en Nuevo León, porque era un gran médico, un cirujano excepcional, brillante, fue de los primeros urólogos que se fue a especializar además a Estados Unidos, hizo también una cantidad de renuncias para lograr significarse y poder ser especialista y distinguirse, y fue de verdad cabeza en esos momentos de la urología. Podríamos decir que el padre de la especialidad en Nuevo León en su momento. Y además tenía muchas inquietudes sociales, un hombre que adoraba la cultura, poeta, tenía una vena así artística impresionante, y con una simpatía robadora, contador de chistes, y en fin, un gran ser humano. Y bueno, pues, ¿quién me iba a decir que se muere a los 48 años, apenas iba a cumplir 49, y para mí sí fue un golpe mortal, que yo pensé que nunca me iba a reponer de eso. Entonces una manera de intentar trascenderlo fue tratar de seguir sus pasos. Y dije, voy a estudiar medicina, y lo que él no pudo concluir porque me había transmitido tantos sueños, tantas quimeras, tantas fantasías, era un luchador social. Entonces dije, yo tengo que honrarlo, ¿no? Entonces dejé mis sueños de estudiar artes plásticas para entrar a la escuela de medicina. Entonces sí, así de dramático y de contundente fue mi decisión. Entonces estudié 3 años de medicina, y con no menos angustias, fue todavía más fuerte, requería más de mi disciplina, redoblar el paso. Y bueno, pues yo creo que todo esto lo pagué con mi cuerpo, y una enfermedad terrible me aquejó, me llevó a postrarme en la cama. Luego de esta experiencia, la pintora decidió cursar la Escuela de Artes Plásticas de la Ciudad de México, donde fue alumna de maestros como Luisa Agún. Para esos momentos, ya había decidido dedicarse al arte. Y ahí, justamente, bajo un estrictísimo tratamiento médico, retomé mis cuadernos, mis lápices,
y empecé a dibujar. Y en ese momento dije yo, ¿qué estoy haciendo de veras? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Por qué he abandonado estos llamados? Vinieron a mí y eso también está así, vivo en mi conciencia, de cómo me sentí que había yo, por un lado, bueno, pues no me había escuchado del todo, ¿no? Que había torcido un poquito mi camino, pero bueno, bien sabía la vida y además él sobre todo que lo había hecho para honrarlo, ¿no? Pero yo me sentía más en mi medio, me sentía mucho más yo en este medio, ¿no? Yo sentía que mi oficio, que mi destino, que lo mío así, lo de mis entrañas era dibujar, era la plástica. Y ahí, bajo muchas presiones y bajo muchas incertidumbres, dije, no, yo sé que mi padre está conmigo y sé que estoy haciendo bien. Y se le dediqué, si existía algún mérito, a él. Y en ese momento decidí ya dedicarme a la plástica, empecé a estudiar y entré a la Escuela de Artes Plásticas de México. Tuve grandes maestros, estudié con Benito Meseguer, sobre todo me hice una gran eh, relación fraternal con un señor maravilloso, así lo más colindante a la santidad, que fue Luis Sagún, un hombre maravilloso, lleno de bondad, de generosidad, de conocimientos, de ternura, y me acogió como una hija. Entonces, para entonces yo ya tenía un hijo más y realmente yo creo que ya no sé qué le causaba, si entre lástima o no sé, o mucho amor, pero me decía, no, vente aquí a mi estudio, tráete a tus niños, porque me veía que yo salía y entraba y hablaba por teléfono. En ese momento no había tanto los celulares, ¿verdad? Y bueno, pues sí, yo estaba con esta dualidad de roles, entre mamá, entre artista, entre el quererme preparar, todas estas angustias de mujer y de mamá y de ama de casa y de esposa, y además una inquietud muy polivalente. Uno de los temas recurrentes en su obra son las manzanas, tanto en pinturas y diferentes soportes, así como en diferentes artículos. Para la creadora, las manzanas tienen una vinculación estrecha con la memoria de su padre, por lo que tienen un significado especial, además de simbolizar diversos aspectos como el amor, la pasión, México y el mundo, entre muchos otros. Se trata de una historia de amor muy bella, muy hermosa. Yo cuando empecé a pintar, la verdad es que, como todos los artistas, pues, lo que más necesitaba era tener una identidad, el ser, pues, tener un lenguaje propio, crear mi propia, también mi muy singular iconografía. Entonces, bueno, yo tenía, era como algo inconsciente. Pero bueno, pues justamente en los 70, imagínate cuántos años ya, me invita José Gómez Sicre a hacer una exposición, no recuerdo, 71, 72, por ahí, hacer mi primera exposición en Washington, en la OEA, lo que ahora sería ya el Museo de América Latina, y realmente un espacio muy importante
y además un crítico que fue pues muy determinante en una época, en una etapa de el arte latinoamericano, no solamente mexicano. Y tuve la fortuna de conocerlo, y un día que visita mi estudio me dice: Marta, qué bella su trabajo, lo siento además de femenino, además de muy delicado, porque sí existe una manera de ser, de revelarse. Yo no creo que tengan más talento o menos talento las mujeres, pero sí tienen un timbre, un tono, me dijo, un tono personal. Y además de ser así tan elocuente, me gusta el trabajo suyo. La invito a hacer una exposición. Bueno, pues para mí era aquello una fiesta para el alma, para mis sentidos, un reconocimiento infinito. De veras que nunca, nunca podré olvidar esa convocatoria. Entonces, bueno, pues por supuesto que trabajé todavía con mayor ahínco, tratando de poner mucha concentración en cada una de mis pinceladas, mucha atención, mucho amor, mucha devoción, como siempre lo he hecho, pero en esos momentos especialmente era así como determinante en mi vida, y así lo fue, como yo lo percibí, se cumplió. Bien dicen mis maestros budistas que no hay casualidades, hay causalidades, ¿no? Entonces llego a esa exposición y bueno, con muchas aventuras que no terminaría nunca de contarlas, pero tuve que remontarlas y trascenderlas, y finalmente llego a hacer mi exposición, que realmente yo no lo podía creer, que Galo Plaza, que era así una autoridad mundial, y José Juan Oyoki, que era nuestro embajador en Estados Unidos, la hubiera inaugurado, y estuvieran grandes artistas. Por supuesto, para mí la presencia de José Gómez Sicre era así muy importante, y además que me estaba avalando todas estos sueños, estas quimeras. Entonces ahí se me planteó por primera vez la pregunta: ¿por qué las manzanas? Ay, y me dio tanto miedo y tanto susto que yo no sabía a ciencia cierta qué decir. Las manzanas, las manzanas. Y bueno, pues hay tantas, decía mi padre que había tres cosas importantes: imaginación, 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 y yo creo que uno como artista la posee y además se va ejerciendo. Yo creo que la imaginación es algo que se ejercita y se ejercita y se ejercita, y nosotros lo hacemos todos y cada uno de los días y de las horas y de los instantes. Entonces se me ocurrieron muchas cosas. En ese momento por primera vez dije que la manzana era el primer nombre de la mujer. Ay, que además se quedaron como muy impresionados. Eso fue así como algo impactante. Ay, la maestra dijo que tal cosa, y hasta salió así en los periódicos. Yo no lo podía creer que en un diario norteamericano, Marta Chapa dice que la manzana es el primer nombre de la mujer. Pero también pues, se me ocurrió decir que era lustrosa, que era hermosa, que en fin, que la pasión, que las leyendas. Pero la verdad es que yo sentía que no había sido veraz, veraz con mi propia historia, con mis emociones. Entonces en el avión, cuando venía de regreso, me preguntaba y me preguntaba: ¿de verdad de dónde viene la manzana? Porque 35, 40 obras, el 90% estaba presente la manzana. Y yo decía: ¿pero por qué? ¿De dónde salió? Y bueno, pues no tardó mucho tiempo en aparecer la imagen de mi padre, quien todas las noches, y si no todas, casi todas o con mucha frecuencia, me llevaba a regalar una bolsa de manzanas que compraba en la frutería La Victoria. Entonces, bueno, pues yo lloré
ese día así venían, pero llorando a mares en el avión, cuando recordé las bolsas de Straza, así, con sus letras rojas, la victoria, ¿no? Habían marcado y me habían marcado a mí. Entonces en ese momento mi padre se había convertido en el arquitecto de mi destino, en el coautor de mi trabajo plástico, y realmente ahí fue donde empecé a trabajar este símbolo muy bello y muy hermoso, muy femenino, lleno de mitología, de fantasía, pero se ha ido transformando, no es esa manzana roja convencional, sino que a veces le sale alas, a veces se recubre de piel de víbora, a veces es blanca, a veces es negra, a veces es azul, a veces casi se pierde en los ocres de una lámina, que ahora es lo que he estado trabajando, y también en la fantasía de un lienzo que es muy abstracto, en donde queda solamente insinuada. Así es que la manzana es eso, es amor, es pasión, es conocimiento, es lujuria, es discordia, es concordia, es la mujer, es el hombre, es mi padre, es mi madre, es Nuevo León, por supuesto, es México, es Estados Unidos, es Europa, es Italia, es el mundo, es entender que en la redondez de un fruto está la vida misma. Eso ha sido, y ha sido la, pues bueno, pues la posibilidad de tratar de desentrañar el mundo a través de mi trabajo, a través de este fruto, a través de este símbolo tan importante, no solamente para mí, sino para la humanidad y para mi trabajo, y a través del cual yo me he entregado, y le he entregado también a mi tierra, y bueno, y ahora ofrendo con mucho amor a la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la que estoy muy reconocida, porque sé y estoy cierta de su gran prestigio, y que también me da un gran orgullo presentar mi trabajo en este centro que cada día crece más y más su prestigio, y que se ha convertido realmente en una obligada cita en el noroeste de la República Mexicana. Marta Chapa reconoce en la Universidad Autónoma de Nuevo León una labor meritoria por la transformación que ha realizado en la comunidad a lo largo de los años con los artistas y publicaciones que ha generado. Que siempre están en una permanente transformación, y que eso ha sido capaz de ser y de crear y de dar y de formar ahí tantas conciencias, de tantos seres tan importantes. Ahora que tuve ese privilegio de presenciar la apertura o la reapertura del Colegio Civil, me sentí tan conmovida, tan ligada, tan identificada a esa identidad, a sus raíces, a tanta gente que ha pasado por esas aulas. Bueno, pues me une en amistades que han pasado y que siguen estando vinculadas con la universidad, con sus letras, con su poesía, con sus vitrales, con toda esa capacidad de generar y de generar artistas, de generar la conciencia. Eso es lo más importante para mí, porque creo que han tenido eso, pues ese gran mérito, ¿no? De dejar ahí semillas de conocimiento, de grandeza, y de esa avidez por el conocimiento. Entonces, pues me siento realmente hermanadísima con su esencia, con su visión social y con toda esta mística. Por supuesto que
Además, ahí he celebrado exposiciones importantísimas como en la Biblioteca Magna, Raúl Rangel Frías. He tenido de verdad una gran cercanía con sus publicaciones, me he nutrido de esas lecturas. Yo he crecido muy cerca de Nuevo León. Y a veces la cercanía aleja, y a veces cuando está uno lejos uno se acerca. Es paradójico, pero así me ha sucedido a mí como a muchos otros seres. Entonces he estado realmente así como una con la universidad, con esta institución que por supuesto creadora de grandes hombres y de mujeres. Y bueno, pues como regia, sería imposible no sentir toda esta admiración y esta vehemencia. Y además agradecimiento por todo lo que han hecho directa e indirectamente por mí, por tantos paisanos. Y además desearles que sigan por este camino, y yo lo sé que así será. La pintora exhortó a los jóvenes que sean responsables ante la sociedad compleja que les ha tocado vivir, conscientes, tenaces e impetuosos con la ardua preparación, que cuiden su crecimiento espiritual, no dejen de escuchar su corazón y amen el arte y la cultura nuevoleonesa. ¿Qué les puedo decir? Que además de serlo, porque no son el futuro, son el presente. Sí, porque según mis maestros, lo más importante es el aquí y el ahora. Así es que yo creo en la juventud, y en esa juventud moderna, dinámica, con mucho más apertura. Creo en esa juventud responsable, que tienen que afrontar retos mayores que los nuestros, porque les toca una sociedad más compleja, un México más difícil, más competitivo, donde se tienen que preparar, donde ya no basta solamente la inteligencia, las capacidades, sino también una arduísima preparación. Y así como tuvimos nosotros que liberar 1001 batallas, yo les aconsejaría que además de ser jóvenes que sigan siendo impetuosos, pero además tenaces, muy vigilantes de su crecimiento, y que también nunca desoigan a su corazón esos llamados del destino. Y también algo que creo que es muy importante y que les puedo aconsejar es que también cuiden mucho su crecimiento espiritual. Creo que les hace, si no falta, sí les hace mucho bien. Hay muchos jóvenes muy conscientes de esto, pero los que no lo estuvieran, que se acercaran mayormente a esta vertiente, porque es muy importante, muy importante, y sobre todo en el norte, en donde tenemos otras tentaciones, somos más inmediatistas, tenemos otra cultura, y yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? He tenido que domar mi temperamento, este temperamento que a veces es bronco, y dice uno, no, ¿por qué no? Yo también tengo capacidad de espiritualidad, de regocijo interior, de crecimiento, así de conciencia. Eso es muy importante, y de un compromiso social. Así como los colores han formado parte en su trayectoria artística, los olores y sabores de la cocina han sido fundamentales, ya que ha publicado libros de gastronomía de diferentes estados del país. La cocina ha sido fundamental en mi vida, importantísima. Ha sido otra manera de expresarme.
para mí han estado siempre cercanas las enseñanzas de la gran tía Chanita, de la tía Chela, de mi madre adorada, que siempre estuvo cercana a mí. Mira, hija, cómo se hace unas calabacitas con carne de puerco, mira cómo se hace un puchero, acércate, vamos a hacer una mermelada de naranja. Yo estuve descubriendo la vida misma ahí a través del fuego, del fogón. Realmente es algo tan contundente. Yo no me explico la vida sin los colores, sin los sabores. Y además, hermanados, se potencializan. Es algo que yo creo que a los artistas nos definen mucho. Esta pasión también por la gastronomía, por la cocina, por lo nuestro, porque es otra manera de expresarnos, es otra parte de la cultura fundamental. Dime qué comes y te diré quién eres. Así es que por eso para mí es fundamental el, el poder cocinar, el podernos dar también a través de un mole, de unas glorias, de una carne asada, ¿por qué no? Con unos deliciosos frijolitos como los preparamos, así como de un choricito maravilloso, de unas tortillas de harina, de toda esa magia y ese misterio. La cocina es invención, es imaginación. Yo creo que es lo que nos da identidad. Es realmente parte muy cercana a lo nuestro, a lo que sentimos. Es muy reveladora de nuestra herencia, de nuestra identidad. Así es que también honrémosla, conozcámosla, acerquémonos a ella. Yo también los invito de una manera muy cariñosa, pero muy vehemente. Háganlo, háganlo. Jóvenes, por favor, nunca se van a arrepentir. Se acordarán de mí. Enhorabuena, enhorabuena por Nuevo León, por México, por la cocina, por el arte, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enhorabuena por todos los que han apoyado este hermosísimo esfuerzo de la cultura, al señor rector, a Rogelio Villarreal, a ustedes que son tan maravillosos de verdad y que tienen pues en sus manos un reto tan importante de difundir pues nuestros afanes artísticos, emocionales y esta necesidad de transmitir, de compartir, porque yo creo que es lo más importante en la vida, poder darnos, poder entregarnos a través de lo que hacemos. Marta Chapa se considera como una regia de pura cepa, mujer apasionada, vehemente y creyente en Nuevo León, su arte y su cultura. Yo me asumo como una, sobre todo una regia de pura cepa. Eso quiero dejar muy establecido que realmente para mí ha sido un orgullo asumirme como norteña. Y siempre tengo presente mi tierra. Yo no abandoné Nuevo León, no abandoné mi terruño por desamor, al contrario, sino por buscar mi destino, por crecer, por ofrecerles algo, ¿no? Entonces han pasado ya 35 años, 35 largos años que se dicen fáciles, pero bueno, en estos momentos tan emotivos de hacer un recuento de mis infinitas batallas, sí están presentes todas estas, pues, angustias, pero también todas estas satisfacciones, todos los lugares que he podido visitar, todas las conquistas, todo lo que he podido en un momento dado pues afrontar, conquistar y también, bueno, pues
la gente que me ha apoyado, eso es muy importante, mis maestros, porque a veces yo decía, qué maravilla que existan estos seres tan maravillosos, ¿no? Que me tendieron su mano, que tuvieron fe en mis propuestas estéticas. Por supuesto que siempre me acompaña el recuerdo de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis tías, de mis amigas, de mis maestros, de todos, de todos, de todos, ¿no? Haciendo una atropellada retrospectiva de mi vida, aparecen un sinnúmero de exposiciones, la Unión Soviética, Polonia, Europa, que he visitado muchísimos países. Y bueno, ¿quién iba a decir que esa niña nostálgica, triste, entre, pues yo no sé si tímida, cómo describirme, pude tener esta capacidad, pues sí, arriesgarme tanto, ¿no? Realmente fui temeraria, a romper pues muchos de los tabúes. Yo creo que las mujeres de nuestro tiempo nos vimos obligadas, nos sentimos en la necesidad de ser así, porque nadie nos ofrecía nada, era realmente pues era imperioso, a veces arrebatar, a veces así irrumpir en ciertas conductas muy valientes, ¿no? Pues poco acostumbradas, digámoslo, ¿no? Pero yo tenía toda esa tradición, esa herencia, afortunadamente, que me dio certezas en mi vida. Soy una mujer muy consciente de los retos que me han tocado vivir, instalada en este siglo XXI, apasionada, demente, creyente en mi tierra, en el arte, en la cultura, en el género femenino y por supuesto en todos los seres humanos, y una profunda enamorada de la cultura de mi tierra y de México. Eso soy yo.